Amigas y amigos, bienvenidos a El Ciudadano TV. En este espacio de diálogo abierto nos encontramos con el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, con quien dialogaremos sobre varios temas de interés nacional e internacional. Señor canciller, bienvenido a El Ciudadano y muchas gracias por recibirnos en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. Gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar con el ciudadano, ya lo saben. Señor canciller, empecemos por el tema más importante que ha generado bastante conmoción a nivel de los sudamericanos, de la patria grande, que tiene que ver con la agresión, la afrenta que sufrió Evo Morales en 4 países de Europa: Italia, Francia, Portugal e Italia. Más allá de la franca violación al derecho internacional, a la Convención de Viena, esta actitud demuestra rezagos de neocolonialismo, actitudes y paradigmas del etnocentrismo y del eurocentrismo por parte de estos países de Europa. Es un atropello sin nombre al jefe de Estado del Estado Plurinacional de Bolivia. Haberle hecho lo que le hicieron es gravísimo, porque no se trata solamente de las violaciones a las normas internacionales, se trata también de haber puesto en riesgo la vida de un ciudadano, que además es el jefe de Estado de Bolivia, porque en pleno vuelo, ni siquiera es que previamente le dijeron, señor, mire, no le vamos a dejar pasar, para que él vea qué hace. No, en pleno vuelo, cuando iba a entrar al espacio aéreo francés, le dijeron, señor, no puede pasar. Hay unas medias disculpas hechas ahí, pero se trata también de seguramente considerarse que son estados que pueden estar por encima de la ley, que pueden atropellar a ciudadanos y a jefes de Estado de nuestros países, lo cual exige el rechazo de los países, como lo hemos hecho. Exige también disculpas, porque ellos deben de disculparse ante lo que se ha hecho. El presidente Correa lo ha dicho. ¿Qué pasa si era el presidente francés al que se le impedía, después de haberle autorizado ya, porque se le había concedido el permiso, y que se le impedía pasar por espacio aéreo? Seguramente habrían venido todos los aviones o muchos aviones a rescatar al presidente porque le hicieron tremenda afrenta. Y el presidente tuvo que esperar ya cuántas horas. Realmente es gravísimo lo sucedido. Es indispensable una disculpa pública de parte de ellos. Y también debería de esto plantearse en las Naciones Unidas en septiembre. El Ecuador va a plantear este tema y va a exigir que esto no vuelva a suceder, que se llame la atención a los estados que han violado tan flagrantemente las normas internacionales de respeto, de consideración. La Convención de Viena también, homologadamente el jefe de Estado debe de recibir todos los privilegios y las inmunidades de un representante diplomático, y lo que ha sucedido pues tiene que ser necesariamente resarcido. Cuando hablamos de resarcimiento hablamos de las disculpas, de claras disculpas públicas, y de que esto no debe volver a suceder. Se puso en peligro la vida del presidente Evo Morales, eso queda claro, y la respuesta de la UNASUR, incluido Colombia, Chile y Perú, ha sido contundente: que la Unión Europea, que los gobiernos de Italia, España, Portugal y Francia pidan disculpa a Latinoamérica, al pueblo boliviano y a Evo Morales. Pero ¿qué deberían hacer el resto de organismos supranacionales como la Organización de Estados Americanos, como el ALBA, como ya las Naciones Unidas, para resarcir este tema, para que para que este tema no se vuelva a repetir a nivel internacional? Bueno, el ALBA ya lo ha hecho, el ALBA se pronunció inmediatamente. Afortunadamente el secretario general de la OEA también lo hizo, y lo hizo ese mismo día, lo cual hay que valorarlo. Ahora se reúne el Consejo Permanente de la OEA, debería de también rechazar lo que sucedió y exigir disculpas. Hay un comunicado que también ayer en la tarde he conocido, incluso yo lo retuiteé, de los países, del movimiento de países no alineados, que también rechazan esta violación. Es indispensable que el mundo entero haga oír su voz, de tal manera que estas cosas no vuelvan a suceder. De tal manera que invitamos a otros organismos internacionales, a otros organismos de integración regional, a que se expresen, a que se pronuncien, porque hoy ha sucedido con el presidente de Bolivia, mañana puede suceder con cualquier otro presidente, y esto pone en riesgo incluso la paz en el planeta, porque las reacciones
En este caso han sido reacciones pacíficas, han sido reacciones respetuosas, a pesar del irrespeto contra él. Han sido reacciones diplomáticas, pero también hay quien puede responder de otra manera ante una agresión de esta naturaleza. Y eso hay que evitarlo, porque todos, ojalá, todos los ciudadanos del planeta, yo estoy seguro que hay algunos que no quieren la paz. Los que producen armas no quieren la paz, los que venden armas y hacen muchos millones vendiendo armas, no les interesa la paz porque no pueden vender sus armas. Pero yo creo que el 99.9% de ciudadanos del planeta queremos la paz. Y esto afecta, la paz afecta la perspectiva de paz en el planeta. O nos graduamos de colonias o nos perpetuamos como naciones libres y soberanas. Es la frase del presidente Rafael Correa que ha dado la vuelta al mundo. ¿Qué significa esto ya en el fondo, estas palabras del presidente con respecto a nuestra soberanía latinoamericana? Bueno, es un llamado de atención sobre la necesidad de lograr una efectiva, real independencia de parte de los países, de los países de menor desarrollo relativo con respecto a las grandes potencias. Cuando dice él, o nos graduamos de colonias, quiere decir que nos mantenemos en la condición anterior o nos independizamos efectivamente y en forma indefinida nos convertimos en naciones independientes. Y sobre esto, yo creo que sí, el llamado de atención del presidente con esa frase tiene que ver también con avances que en América Latina se producen. Yo recuerdo, con un mal recuerdo, palabras dichas por un funcionario norteamericano hace pocas semanas que decía, creo que se le salió por error, pero hay que preguntarse que hay cosas que se pueden salir por error, pero pueden estarse pensando internamente, que América Latina era el patio trasero de los Estados Unidos. Yo creo que estamos demostrando en estos últimos tiempos que ya aquí el patio trasero no está. Es posible que lo tengan que buscar en otro lado. Hay otros que pueden hacer de patio trasero, pero ya América Latina ya dejó de ser el patio trasero de los Estados Unidos y creo que dejará de serlo por siempre. Y parece que hay algunos otros que están comenzando a ganarse ese lugar. No quiero decir quiénes, pero ya cada uno de nosotros podrá analizar la cosa. Estados Unidos ya no tiene aquí, en América Latina, su patio trasero, que lo vaya a buscar a otro sitio. Señor canciller, el caso de Snowden se muestra complicado porque es un denunciante que se convierte en un perseguido político a escala internacional. ¿Cree usted que las revelaciones que ha hecho podrían cambiar el escenario geopolítico en el mundo, ahora que se conoce que Estados Unidos pudo haber espiado Naciones Unidas, la Unión Europea, Brasil, o como publicaciones recientes informan que Estados Unidos vigilaba a los otros países de 16 bases militares en el exterior? Y hoy salió la información, una nueva información, de que está incluido el Ecuador. Por primera vez sale ya públicamente la información de que Ecuador, Colombia y otros países de América del Sur también están siendo vigilados, espiados. Esto es una afrenta contra el mundo. Ojalá las relaciones internacionales comiencen a cambiar. Ojalá aquellos países que se han prestado, que han sido cómplices también para el espionaje, se den cuenta de que no pueden seguir jugando con la paz en el mundo, no pueden seguir jugando con la dignidad de los países y de los seres humanos. No puede ser que yo no pueda comunicarme con otra persona de manera reservada, confidencialmente, y todo lo que escriba, todo lo que hable por teléfono pueda ser recogido por quién sabe quiénes, por 40 y pico de mil personas que trabajan en esta agencia de espionaje internacional y que puedan utilizar esa información como les dé la gana. O sea, no es posible. Esto es una franca violación al derecho internacional, a los derechos humanos de todos los ciudadanos del mundo. Y debería de generar una reacción mundial. Todos los países deberíamos de reaccionar. Es tiempo de que reaccionemos y que le digamos a los países que están abusando, que están violando la legislación internacional, que están abusando de sus conocimientos tecnológicos, de sus capacidades tecnológicas, que ya no lo sigan haciendo, que respeten la dignidad de los seres humanos, que nos respeten y que vivamos en un mundo en paz, que no provoquen situaciones de conflicto, porque esto provoca situaciones de conflicto evidentemente. Señor canciller, Estados Unidos exige reiteradamente y con mucha presión la extradición de Edward Snowden.
Sin embargo, ese país no ha aportado para la extradición de muchas personas que han sido requeridos por América Latina. En el caso de Ecuador, los hermanos William y Roberto Isaías. ¿Puede contarle, por favor, a los televidentes del Ciudadano TV cuántas veces y por qué razones ha sido precisado que Estados Unidos entregue a los hermanos Isaías a la justicia ecuatoriana? Bueno, desde que era posible pedir la extradición, se lo ha hecho. En el caso mío, cuando yo llegué a la Cancillería, pregunté inmediatamente sobre el tema, volvimos a requerir, yo no puedo decirte cuántas veces, pero infinidad de veces hemos solicitado al gobierno de los Estados Unidos que extradite a los señores Isaías. Se ha entregado toda la documentación que era necesaria. Han terminado todos los juicios. No es el caso del señor Snowden. El caso del señor Snowden recién va a iniciarse un proceso judicial. Ya ha comenzado un proceso judicial. Él no está condenado todavía. En el caso de los señores Isaías están requete contracondenados. Ya todos los juicios han terminado, han concluido totalmente. Por tanto, en el acuerdo que tenemos de extradición entre los dos países, ellos deberían de ser extraditados al Ecuador. Y sin embargo se han opuesto permanentemente. Incluso en una comunicación del 20 de junio, el gobierno de los Estados Unidos dice que el gobierno del Ecuador no ha demostrado abierta o claramente de que ellos participaron en la planificación de los hechos delictivos. Eso no tiene que hacerlo el gobierno del Ecuador, no tiene que hacerlo el ministro de Relaciones Exteriores, eso está comprobado en los juicios. Nosotros no tenemos por qué juzgar los juicios. El proceso judicial se lleva adelante en lo que antes se llamaba la Corte Suprema de Justicia, ahora la Corte Nacional de Justicia. Pero es ahí donde se resuelven las cosas. Yo no tengo que estarle explicando o dando justificaciones al gobierno de los Estados Unidos, porque para eso es la función judicial. Y la función judicial ha llegado a las conclusiones que ha llegado, ha condenado a las personas y por tanto lo que compete, lo que corresponde, perdón, al gobierno de los Estados Unidos y a sus instancias correspondientes es proceder a la extradición. Pero hasta la última comunicación del 20 de junio dice que no se ha demostrado fehacientemente de que ellos planificaron los hechos delictivos. Bueno, esa es su decisión, también es una decisión soberana, porque a pesar de que hay un acuerdo de extradición, ellos tienen también la decisión soberana de hacerlo o de no hacerlo. Bueno, pues entonces que tampoco nos exijan como lo quieren hacer y con la prontitud y la rapidez que lo quieren hacer, que nosotros actuemos con respecto a ese tema. Bueno, además de eso, por supuesto, el gobierno del Ecuador tiene todo el derecho, el derecho soberano a tomar una decisión sobre cualquier extradición que se solicite. Ellos también lo han hecho, nosotros también tendremos el derecho a hacerlo. Señor Canciller, hablando de otro tema, existe gran interés en los empresarios y exportadores ecuatorianos por la reunión que el flamante ministro Francisco Rivadeneira mantiene con el bloque comercial de la Unión Europea en Bruselas. ¿Cuáles son los puntos claves para ya afianzar un tratado comercial con la Unión Europea? Como se conoce, hay dos puntos importantes, que es el de sectores estratégicos y de compras públicas. Ahí ha habido diferencias, son lo que nosotros llamamos líneas rojas, de las cuales no podemos pasar. El presidente Correa tuvo un diálogo muy franco con la canciller Merkel en Alemania y de ese diálogo aparentemente queda claro de que es posible de ambas partes establecer niveles de flexibilidad para llegar a un acuerdo. Esto es lo que ahora el nuevo ministro de Comercio Exterior, Francisco Rivadeneira, ha ido a conversar a Bruselas. Están conversando, esperamos que efectivamente se compruebe ya a través de las personas que hacen directamente o que van a hacer directamente la negociación, que es posible llegar a esos niveles de flexibilidad de ambas partes y que a partir de eso entonces pueda iniciarse las rondas de negociaciones, que no deberían de ser muchas porque hay muchos temas que ya se trataron anteriormente. Y si con estos niveles de flexibilidad sea posible alcanzar los acuerdos finales. Ojalá eso sea así, que siempre y cuando el Ecuador, a través de este acuerdo comercial, que no es un tratado de libre comercio, nosotros no aceptamos tratados de libre comercio, sino acuerdos comerciales que permitan el desarrollo de nuestros países, que sea posible alcanzar ese acuerdo en buena hora, porque con seguridad va a beneficiar al Ecuador y también va a beneficiar a la Unión Europea. Si es así,
esos acuerdos se firman. Lo que nosotros no hacemos es firmar cualquier cosa que nos pongan enfrente, porque somos responsables con nuestro país. Señor Canciller, en estos próximos 4 años, entonces Ecuador continuará con la diversificación de sus mercados, sobre todo en este contexto de que Ecuador ha renunciado unilateralmente a las preferencias arancelarias andinas ATPDA y bueno, por otro lado, la expectativa que existe por la construcción del Canal de Nicaragua que podría permitir exportaciones masivas a nivel internacional. Sí. Nosotros seguimos trabajando en la diversificación. Hoy vi alguna noticia de algún representante de un sector empresarial, de estos que son más políticos que empresarios, que decía que no es cierto que el Ecuador se ha diversificado el destino de sus exportaciones. Yo los invito a ver la información, es absolutamente claro que el Ecuador ha diversificado el destino de sus exportaciones y eso es tremendamente importante para consolidar la independencia política y económica que nuestro país necesita tener. Hemos logrado una ampliación del 4% hasta al 8% de nuestras exportaciones al Asia. Hemos aumentado también en un 2% nuestras exportaciones a América Latina. Hemos aumentado en un 3% aproximadamente en términos relativos las exportaciones a la zona norte del Asia y hemos disminuido relativamente, aunque en términos absolutos han crecido, nuestras exportaciones hacia la Unión Europea y hacia los Estados Unidos. Y eso es bueno. No es bueno disminuir en términos absolutos, porque en términos absolutos sí han aumentado nuestras exportaciones a los destinos tradicionales, pero no es bueno que ahí se concentre demasiado las exportaciones. Y ese trabajo se continuará haciendo porque eso consolida la independencia de nuestro país. Eso es fundamental para ver el futuro del desarrollo del país con tranquilidad y con independencia. Señor Canciller, muchísimas gracias por esta entrevista para El Ciudadano TV. Muchas gracias a usted. Fue el canciller de Ecuador en entrevista para El Ciudadano TV.